sobre un hombre ungido de Dios que era el profeta Eliseo, donde él hacía recuperar el hacha perdida en Jordán. Ahora, si comenzamos a analizar esta historia, nos recuerda que Eliseo tenía una escuela profética donde los profetas enviaban a sus hijos y ahí buscar la unción de Dios y tener dimensión profética. Gloria a Dios. Los hijos de los profetas le dijeron a Eliseo: aquí el lugar donde moramos contigo no es estrecho. ¿Qué querían decir estos muchachos, estos jóvenes? Que ya el lugar era pequeño y querían expandirlo. Y como querían expandir, ellos querían buscar un lugar más grande. Y entonces ellos se fueron y Eliseo le dice: anda, que vayan. Y uno de los jóvenes le dice: pero Señor, queremos que nos acompañe. Ya. ¿Por qué? ¿Por qué quería que lo acompañe? Porque ellos sabían que era un hombre ungido de Dios. Tenía la unción. Ya. Y como tenía la unción, él dice: ve, que yo también voy. Entonces. Y entonces ya estando un muchacho, un siervo, dice, un profeta, porque todos eran profetas, los jóvenes que estaban ahí, porque eran hijos de profetas, porque ellos querían que sus hijos también fueran profetas. Estando ya un profeta cortando un árbol, se le cayó el hacha. A lo que se le cayó el hacha, el joven dijo: oh Señor, se me cayó el hacha, y esa hacha era prestada. Entonces Eliseo se dio cuenta de la preocupación del joven, que lo que estaba perdiendo, porque tenían que devolver esa hacha. ¿Qué es lo que hizo el profeta Eliseo? Cortó un árbol, un palo, y lo lanzó, lo puso en el agua y comenzó a surgir el hacha que es de hierro. Dese cuenta, algo de hierro. ¿Qué pasó ahí? La unción de Dios sobrepasó los límites para que subiera ese hierro, flotara sobre las aguas. Ya. Entonces, ¿qué es lo que queremos decir así? Entonces es cuando nosotros perdemos la unción, perdemos la fe, como se dice en Dios, porque creemos que ya no podemos. Pero si uno sigue creyendo en Dios, ¿quién tiene la unción? Vuelve a recuperar su hacha, porque esa hacha es la que está con filo para poder construir esa expansión que ellos querían. Entonces ellos querían algo nuevo, como decir, aquí tenemos ya nuestro lugar ya lleno y queremos expandirlo, queremos hacer una nueva. Entonces eso es lo que los chicos decían así. Y entonces, por eso cuando nosotros estamos caídos, sin deseo de seguir, es porque no sabemos qué hacer. Si nos perdió el hacha, se nos cayó el hacha. Entonces tenemos que buscar esa hacha y seguir adelante. ¿Y cómo lo hacemos? Para estar cerca de Dios, buscar la presencia de Dios. ¿Y cómo buscamos la presencia de Dios? Con oración. Oración. Con eso buscamos la presencia de Dios, para que Dios nunca nos abandone y esté siempre presente con nosotros. Bien, seguimos. Donde vemos la unción, que el hacha se cayó y Eliseo, con la fe que él tenía, la sacó del agua y superó la ley de la gravedad, porque hace flotar la hacha. Miremos, hermanos, la capacidad que tiene la unción en nuestra vida. La gravedad, y hace cosas que deben suceder y suceden.
Ejemplo, un drogadicto que no hay forma de que cambie. Pero cuando lo fue tocado por la unción, cambia de drogadicto a pastor. Dese cuenta cómo es la unción. La fe. Él cambia ese drogadicto a ser pastor. Ese es el poder de la unción que Dios nos da a nosotros. Porque dice, un drogadicto dice, ya no puedo allá en estos caminos, ya, porque todo hago y nada, pero lo toca Dios, y Dios los recupera esa alma. Amén. Aleluya. Bien. Como primero debemos entender los beneficios de tener la presencia de Dios en nuestra vida. Con la unción todo es posible. Hace más de Dios por medio de la oración, porque recordemos que el don que nos da, eso no se nos va. Cuando nosotros, Dios nos da un don, eso no se nos va, pero sí se nos va la unción. Y eso es lo que nosotros tenemos que siempre buscar, siempre esa unción. Es como cuando pongamos por ejemplo a Sansón. Sansón, él se creía que dice que él podía con los filisteos y siempre le ganaba a los filisteos, ¿no? Tenía el poder. Y él no se daba cuenta que él ya estaba perdiendo la unción, había perdido esa unción. Dios se la había quitado. ¿Por qué? Porque él ya se creía, ya era desobediente, estaba en la desobediencia, perdió esa unción. Y él, ¿qué hizo Dalila? Lo hizo dormir en sus piernas, ¿no? Y le cortó el cabello. Ya, le cortó el cabello. Y Sansón dijo, de igual, yo sé cómo salir de aquí, de los filisteos, que yo siempre le gano. Y cuando se dio cuenta que jugaban con él como un perrito jugaba, y él no tenía nada de poder. ¿Por qué? Porque la unción se le fue. El Espíritu Santo lo abandonó a Sansón. Y eso es lo que nosotros no debemos de hacer, confiarnos que siempre estamos ungidos, ¿no? Pero el Dios se da cuenta cuando uno es desobediente y le quita esa unción. Pero el don sigue teniendo el don. El don es que no se pierde, pero la unción sí. Así, hermano, tenemos que seguir adelante en nuestra vida. La vida es dura, y cuando nos sintamos caídos así, busquemos de Dios, busquemos para la presencia de nuestro Señor. ¿Cómo buscamos la presencia de nuestro Dios? Con oración, ¿no? Gloria a Dios. Bien, entonces, eso yo le quería compartir esa palabra, hermano. Lo siento muy contento. Como dice el pastor, poquito y conciso. Corto, preciso y conciso. Ya.